Buenas noches y bienvenido a otra clase más de Pentateuco. Yo quería veros dar la clase por la tarde, de hecho lo hice. Grabé un vídeo de 40 minutos, pero era demasiado largo y hubo problemas con el YouTube. Vamos a recurrir a otro sistema. Grabaremos vídeos más cortos que permitan, pues sencillamente, subirlo sin problema. El primero de esos vídeos va a servir para ocuparnos de la introducción al bloque de los patriarcas, que abarca Génesis 12 al 50. Como veis, tiene una extensión bastante mayor que la historia de los orígenes. Y yo pongo un par de puntos introductorios en el guión. Vamos a seguir el guión de clase. Seguiremos también para el ciclo de Abraham, este libro de André Benin, Abraham, una guía de lectura, perdón, Génesis 11, 27, 25, 50, una guía de lectura, Abraham. Y también, pues, un libro ya conocido por vosotros, como es el Pentateuco, un filón inagotable de Jean-Louis K. Bueno, veréis, digo yo en el guión que el armazón que soporta y unifica el conjunto de tradiciones que constituyen las grandes composiciones narrativas que van desde la vocación de Abraham hasta la historia de José, o sea, el ciclo de los patriarcas, pues este gran bloque, digo, está trabado, tiene como cañamazo, tiene como esqueleto la promesa hecha por Dios a los patriarcas. Promesa que tiene un doble contenido, la posesión de la tierra de Canaán y la descendencia innumerable. Esos son sus dos principales componentes, aunque enseguida veremos que tiene un tercero. Bueno, la tierra de Canaán tiene una situación, podríamos llamarla paradójica respecto al pueblo, ¿no? Los patriarcas, bueno, no, perdón, respecto a los patriarcas la habitan, se pasean por ella, peregrinan por ella, pero no les pertenece. Es decir, que se les acaba de prometer la tierra a ellos y a su descendencia, la van recorriendo, pero la poseen otros, la poseen los cananeos. De hecho, solo llegaron a tener una pequeña franja, como recordemos el caso de Abraham, que compra la cueva de Macpelá para sepultar a Sara. También nuestros patriarcas comprarán una pequeña porción como signo, como testimonio de que esa tierra va a ser poseída por ellos, por sus descendientes algún día. Es decir, Dios hace una promesa a los patriarcas, pero le fija una meta que va mucho más allá de la propia vida de esos patriarcas. Un tercer componente de la promesa, hemos dicho que hay dos fundamentales, pero hay un tercer componente también, que es que Dios se compromete en esa misma promesa a ser el Dios de estos patriarcas y a que ellos sean su pueblo. Es decir, a partir de los patriarcas va a constituir el pueblo de Dios y Dios se compromete a ser el Dios de ellos y de sus descendientes. Bueno, por tanto, la historia de los patriarcas, su redacción actual, tenemos que interpretarla como un designio de Yahvé para llamar a la existencia al pueblo de Israel. Llamarlo a la existencia e invitarlo a su vez a una relación especial con él. Relación que comporta la promesa de la tierra de Canaán. Bueno, esta sería la introducción básica. Una última cuestión que también aborda el guión es saber por qué hay una tríada de patriarcas. Porque, por ejemplo, no hay un solo patriarca. Si yo tengo un antepasado común del pueblo, podría ser uno solo y no tendría que recurrir a tres. Bueno, en primer lugar, esta tríada se explica por la peculiaridad, o por las peculiaridades, diríamos mejor plural, como digo en el guión, que llegaron a forjar el pueblo de Israel. Fijaos bien que el pueblo de Israel era dual, el reino del norte, Israel, y el reino de Judá en el sur. Cada uno tiene sus propias tradiciones en su origen, con un antepasado común. El antepasado del reino del norte era Jacob, Israel. Este antepasado entró a formar parte del patrimonio de Judá cuando el reino del norte es destruido por los asirios y en el reino del sur se refugian muchos israelitas procedentes del norte que llevan sus tradiciones y su antepasado común y son integrados en la historia del sur, pero como el sur ya tenía su propio antepasado, tienen que encajarlo en la historia. El antepasado del sur era Abraham, un Abraham que además acabará siendo ubicado en la ciudad de Hebrón y curiosamente no en Jerusalén. ¿Por qué no en Jerusalén? Porque Jerusalén, por un lado, es una ciudad de origen jebuseo, cananeo, y por otro está demasiado vinculada a las grandes instituciones del pueblo de Israel, la monarquía, el templo. Todo eso cae en el exilio, como nosotros entendemos que estos relatos son forjados y reciben su forma definitiva en el exilio, el posexilio. Lógicamente, el patriarca Abraham tenía que estar asociado a una ciudad que no fuera Jerusalén para no
estar hipotecado a aquellas cosas que se habían perdido en el pasado. Así que se le vincula a Abraham. En cuanto a Jacob, es integrado en el sur, pero no puede ser integrado con la misma categoría que Abraham, sino tiene que ser integrado de otra manera. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le integra? Se le integra constituyéndolo en su descendencia. Entre ambos existe un puente que es Isaac. ¿Por qué Isaac, además de Jacob y Abraham? Porque Abraham representa el sur y Jacob el norte, pero hay un tercero. ¿A qué se debe la presencia del tercero? Bueno, pues muy simple. Abraham procedía de Ur de los Caldeos, peregrinó por la tierra de Canaán, hizo alguna otra incursión en Egipto, o sea, que no pasó toda su vida en Canaán. Lo mismo le pasa a Jacob. Jacob empieza naciendo en Canaán, pero tiene que escapar con su tío Labán a Mesopotamia, a Caldea, y después vuelve ya a la tierra. Hacía falta un antepasado común que hubiera vivido siempre en la tierra de Canaán, y ese antepasado va a ser Isaac. Por tanto, ya tenemos ahí establecidos los tres tipos de antepasados que permiten articular todas las necesidades narrativas de la historia. Y me diréis vosotros, bueno, pero hombre, entonces no aparece como padre, hijo y nieto. Bueno, nosotros históricamente no sabemos cómo serían estos patriarcas. ¿Pudieron tener su correspondencia histórica? ¿Fueron personajes reales? Probablemente, sí, claro. Yo tengo la teoría de que de la nada surge. Ahora bien, esos personajes no responden a rasgos biográficos concretos, han sido enriquecidos teológicamente. Posiblemente si viéramos los personajes originales serían mucho más pobres en su teología que los que no han llegado hasta nosotros. Lo importante, lo medular, lo mollar de la Biblia es que los personajes acaban adquiriendo cuerpo y grosor en la teología, y eso es lo que los engrandece y lo que los constituye en prototipos para el pueblo. Por tanto, no nos interesa tanto buscar el perfil histórico de Abraham o de Isaac o de Jacob, sino cómo han sido configurados desde la fe y desde la revelación, que es la que a nosotros pues, nos aporta lo necesario, las verdades necesarias, como diría la Dei Verbum, para nuestra salvación. Bueno, y sin más, vamos a empezar a ver los rasgos teológicos del personaje de Abraham. Abraham aparece como el padre de todo Israel, en paralelo como Adán es el padre de toda la humanidad. Es decir, que el ciclo de Abraham, en palabras de André Benan, va a girar en torno a las categorías de paternidad y filiación. Lo que hace de Abraham un personaje distinto es la llamada que Dios le hace a romper con su pasado. Abraham es un personaje característico por la llamada que Dios le hace. Si nosotros abrimos el libro de Génesis por el capítulo 12, veremos cómo Dios le hace a Abraham una curiosa petición, y se la hace incluso de un modo abrupto. Repentinamente irrumpe en su vida y le dice lo siguiente. Hombre, cuando estamos en clase, pues lo podéis ir leyendo vosotros y es así mucho más entretenido, pero aquí la dificultad está en que tengo yo que leeros el texto, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo haremos de esta manera que bueno, a ver, si no es tan, como digo, es, en fin, vamos a intentar darle un poco de ritmito a esto. Bueno, pues nos situamos entonces en el capítulo 12 del libro del Génesis y empezamos a leer la vocación de Abraham. Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que yo te mostraré. Fijaos bien la petición que le hace Yahvé a Abraham. Es decir, tiene que dejar su pasado, tiene que romper con todo lo que le ata y emprender una nueva aventura, a la par que su fe, a la par que mostrar una fe importante y obediencia al mandato divino. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con que se le está invitando a romper con tres elementos importantísimos. Para un hombre de nuestro tiempo no tendría tanta importancia estas cosas, pero fijaos bien que dice: vete de tu tierra, la tierra, aquello que le une, aquello que sería hoy en día el país, la nación. De tu patria sería la patria chica, el lugar, el clan extenso, ¿no? el lugar donde reside. Y de la casa de tu padre. Fijaos que la familia paterna entonces no es como la familia paterna de hoy, que los hijos se emancipan, tienen vidas independientes, la gente es muy individualista, vive mucho de manera propia. Vivimos una época en que el clan, la familia
y la propia cultura son elementos de subsistencia. Si una persona se enajena de todo eso, queda completamente desarraigada, queda a la intemperie. Es decir, lo que Yahvé le está pidiendo a Abraham es que renuncie a todo aquello que tiene algo de significado para él y que le permite subsistir como individuo. Su nación, su patria chica y su familia. Sin eso sería un paria, un personaje errante. Le está pidiendo eso, que renuncie a algo que para él es crucial. Claro, esto no está en un contexto propiamente biográfico, sino en un contexto de fe. Por eso decía yo antes que la respuesta fiducial, como pone el guión, es muy importante. Esto también denota la relación entre Abraham y Yahvé. Es una relación, llamaríamos, de intimidad, de amistad. Abraham es el amigo de Dios. ¿Por qué es el amigo? Porque yo tengo que tener una relación muy íntima con una persona para pedirle algo semejante, que se desarraigue completamente, que renuncie a todo lo que le constituye como persona y a todo lo que le permite subsistir. Tengo que tener mucha confianza en que él aceptará esa propuesta que yo le hago, pero a su vez Abraham tiene que tener una enorme confianza en Dios para aceptar lo que le está pidiendo. Y de hecho vemos que cuando seguimos leyendo el texto, la sorpresa que nos llevamos es que lo hace sin rechistar. Vamos al versículo 4, dice: marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé. Pero lo curioso es que Yahvé le ha dicho: vete de todo esto a la tierra que yo te mostraré. No lo está indicando un destino cierto, ni diciéndole: mira, no, vete a tal sitio que yo te voy a garantizar. No, va a la aventura. No le ha indicado ni el sitio al que tiene que ir. Y eso, pues, claro, requiere, como digo, una confianza absoluta. Estas implicaciones de Abraham como amigo de Dios en comparación, por ejemplo, con Moisés, siervo de Dios, las veremos más adelante cuando estudiemos las figuras de Moisés. Por tanto, se le está pidiendo una renuncia absoluta a su pasado. Por eso digo que la vida de Abraham es un itinerario teológico más que un aspecto de narración biográfica. Tiene un itinerario espiritual que comienza con un mandato y unas promesas. Claro, el problema de las promesas es que es una promesa paradójica. ¿Por qué? Porque al exhortarle a salir de su tierra, es invitado por el Señor a realizar algo muy curioso, su vocación de esposo y de padre según el plan divino. Es decir, yo tengo que dejar toda mi familia, mis posibilidades de subsistencia, para constituirme en padre de pueblos numerosos. Tengo que romper con mi elemento de filiación y abandonar mi familia para convertirme en padre y esposo. Es decir, tengo que realizar mi vocación, la vocación propia de todo ser humano, pero curiosamente desde el plan de Dios, desde el designio divino. Y ahí es donde está el quiz del relato, que Abraham no va a realizar esa vocación de padre y de esposo desde su propia perspectiva, desde una perspectiva meramente humana, sino de una perspectiva divina. Y eso es lo que le da complejidad al asunto. El mandato va seguido de una promesa: es hacerse un gran pueblo, como digo, una gran nación, heredar una bendición, hacer que todas las naciones de la tierra se bendigan a través de él. Pero claro, ¿cómo va a conseguir eso si pierde todo lo que tiene? Entra en el ámbito de la paradoja, entra en el ámbito de lo que parece imposible, en el ámbito de lo posible de Dios y de lo imposible del hombre. Por tanto, Abraham se ve abocado a una obediencia que en principio sería totalmente ilógica, pero Abraham lo hace, muestra ser amigo de Dios y lo hace. Ahora bien, cuando yo entro en la esfera del designio divino, entro en una esfera diferente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que la promesa empieza a retrasarse. ¿Por qué? Porque el tiempo que vamos a manejar es el tiempo de Dios y no el tiempo del hombre. Así que el hijo que le promete Dios a Abraham no parece llegar, y empiezan a ponerse nerviosos. Así en el capítulo 15 vemos ya cómo Abraham, y después lo veremos más adelante, Sara, van a tomar determinaciones que le permitan coger un atajo. Sacan esa idea de ayúdate a ti mismo que Dios te ayudará, y deciden ayudarse a sí mismos, y van a hacerlo con estrategias que intentan puentear el plan de Dios. Ahí tenemos dos tentativas fallidas. La primera tentativa que tenemos la vemos en Génesis 15:2, como tenéis en el guión. Abraham se impacienta notablemente y decide recurrir al mecanismo de la adopción. Decide acudir a la figura de un siervo de su casa para que le herede
Si nos vamos al capítulo 15, lo vemos rápidamente. A ver, estamos aquí, efectivamente. Yahvé dirigió la palabra a Abraham en visión en estos términos: no temas, Abraham, yo soy para ti tu escudo, tu premio será muy grande. Abraham le contesta: mi señor, ¿qué me vas a dar si no tengo hijos? No me has dado descendencia, hasta el punto de que un criado de mi casa me va a heredar. Es decir, ya ha planificado adoptar a Eliezer de Damasco, para que le herede y al menos diga, por esta vía si quiere tendré un hijo, aunque sea postizo, y mis bienes pasarán a mi posteridad. Pero tal solución no recibe la aprobación de Yahvé. Yahvé responde diciendo: no te heredará ese, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y Yahvé, para convencerle, decide pactar una alianza con él, una alianza unilateral con Abraham. Lo saca fuera y le enseña pues las estrellas para mostrarle lo que va a ser la descendencia. Por tanto, le pacta con él una alianza. Y le pacta en unos términos muy curiosos. Le pide que coja una serie de animales, le pide que tome, pues, que tome un ternero, a ver, lo ponemos aquí, vemos los capítulos. Sí, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y decide que esos animales se los sacrifique y los parta por la mitad, de manera que los disponga uno frente a otro, creando una especie de pasillo entre ambos. Esto era una antigua forma de suscribir tratados entre los pueblos del Próximo Oriente, por el cual los contrayentes pasaban entre los animales, y había una fórmula implícita: que me pase a mí lo que le ha pasado a estos animales y no cumplo mi parte del trato. La paradoja es que Yahvé interviene, hace caer a Abraham en un sopor, en un letargo, ese letargo que se produce cuando Dios va a actuar, va a hacer algo grande con el hombre, y pasa Yahvé en forma de humareda de horno y le llama como signo de la presencia divina entre los animales. Yahvé se compromete él solo, es unilateral la alianza. Él se compromete y se compromete con Abraham a cumplir. Así que Abraham, ante este planteamiento de Dios, abandona su tentativa de coger un atajo. Bueno, voy a dejar el vídeo aquí, no sea que YouTube no me lo permita, y ahora grabo otro y continuamos.